Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Me acompañan en la mesa Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, muchísimas gracias por acogernos. Y Pablo García Batalla, que es… Batalla. Ups, ya empiezo bien, empiezo poniendo apellidos que no corresponden. Pablo Batalla, que ha sido de alguna manera el alma de estas jornadas, que ha sido la persona que nos ha ayudado, ha puesto mucho cariño, pero y mucha cabeza también para la organización y la coordinación de estas jornadas. Es un placer teneros a todos y a todas aquí. Creo que tenemos unas jornadas por delante con gente muy potente, gente que está produciendo mucho en términos intelectuales, de acción política, de acción social, y tenemos también un montón de inscritos e inscritas que también nos consta que sois gente valiosa, que vais a aportar muchísimo al debate que vamos a tener por delante este día y medio. Unas jornadas que pensamos inicialmente hace ya 3 años, o un poquito más de 3 años, cuando llegamos al Parlamento Europeo. Precisamente el Parlamento Europeo como espacio en el que veíamos un crisol de extremas derechas, de distintas expresiones de la extrema derecha, por supuesto también teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en nuestro país y de alguna manera sintiendo una necesidad de juntarnos en un espacio, de comenzar a vernos en espacios para hablar, para analizar el fenómeno de las nuevas derechas, de las nuevas extremas derechas. Fundamentalmente, yo citar un par de objetivos que nos han movido también a la organización y a la propuesta de estas jornadas. Por un lado, analizar el fenómeno con rigor, porque de alguna manera somos conscientes de que seguramente este fenómeno está atravesado por la realidad del momento, por las distintas crisis del momento. Por supuesto, la crisis de cuidados, las distintas crisis económicas encadenadas, y, por supuesto, y de una manera particular, la gran crisis de época que es la crisis ecosocial, también la crisis de la democracia representativa, etcétera, etcétera, que están dejando, en definitiva, un panorama de miedo, de incertidumbre y de inseguridad y que, de alguna manera, también es el caldo de cultivo que está permitiendo el florecimiento de todo este fenómeno. Por tanto, una necesidad acuciante de juntarnos en espacios para analizar con tranquilidad y con profundidad este fenómeno, que es un fenómeno que tiene una expresión concreta en este siglo XXI, atravesado por todas estas crisis. Y, por supuesto, y de una manera especial, el objetivo de ver qué hacer, qué organizarnos, cómo juntarnos y cómo pensar la nueva acción que tiene que venir como consecuencia de este análisis. Una de las cosas, se me ha olvidado comentaros que una de las cosas significativas, precisamente por la complejidad del fenómeno, ha sido ponerle título a las jornadas. Ha sido una de las cosas que más complicadas nos han resultado, precisamente por cómo etiquetar un fenómeno complejo, un fenómeno que tiene que tener una expresión propia del siglo XXI. Nos ha resultado complicado, al final hemos tirado casi más de elementos literarios, ¿no?, para poner una pequeña propuesta que evidentemente tendrá que cristalizar a partir del debate colectivo. Y frente a este análisis también la acción, el cómo organizarnos, el cómo juntarnos en los distintos frentes, porque evidentemente no hay un único frente. Estamos viendo que evidentemente necesitamos saber cómo abordar la guerra cultural que plantea la extrema derecha hoy, cómo no quedarnos paralizados y paralizadas en los distintos frentes, en el institucional, en el comunicativo, en la acción social y, por supuesto, en la construcción de espacios de vida cotidiana. Y cómo hacerlo desde la esperanza, la movilización y la articulación de un eje que va a tener en el centro necesariamente la lucha por la defensa de la vida, la lucha por la democracia entendida con esta amplitud de libertad y de igualdad, y la lucha por un mundo con un futuro digno y con un futuro feliz, con una cierta alegría además, porque hay que hacerlo desde la alegría. Volver a daros las gracias a todos y todas por estar aquí, dar las gracias a las personas que nos van a acompañar y que van a formar parte del panel, que nos van a ir narrando, contando y analizando este fenómeno y, sobre todo, dándonos herramientas y propuestas para la acción política, invitarnos a tener una jornada cargada de buen trabajo y buenas conclusiones, y nos seguimos viendo hoy y mañana y, por supuesto, en las luchas que están por venir. Le doy la palabra a continuación a Unai Sordo. Unai. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias, Sira, y a los que habéis organizado estas jornadas
por haber venido a estas instalaciones y por pues invitarnos a participar en esta inauguración, que básicamente pues es un acto protocolario, pero creo que es un acto en el que yo también quería dejar un par de reflexiones de forma muy breve, ¿no? Creo que pocos sitios seguramente pueden ser más idóneos para acoger unas jornadas de esta temática, como este centro sindical, que es formativo, pero en el que residen algunas de las iniciativas que las comisiones obreras de Madrid desarrollan en la clave de la reflexión colectiva y en la clave también de la reivindicación de la memoria. Aquí reside, por ejemplo, la sede de la Fundación Abogados de Atocha, ¿no? Este centro se llama Espacio Abogados de Atocha y decía por eso que pocos sitios hay más propicios para reflexionar sobre el reto y sobre el riesgo de los movimientos políticos, sociales, reaccionarios que vuelven a amenazar nuestras sociedades, que en un espacio que precisamente cuida la memoria de unos compañeros, de unas compañeras, que los asesinados fueron compañeros, las mujeres que también quedaron heridas también eran abogadas laboralistas, que un poco más arriba, en la calle de Atocha, en el año 77, pues fueron precisamente asesinados cuando se perseguía a sindicalistas. Los asesinos de la matanza de Atocha realmente a quien buscaban era Joaquín Navarro, un sindicalista del transporte que ha fallecido por muerte natural este mismo año, y que pretendían descarrilar el proceso de transición política, generar una espiral de acción-reacción en un momento en el que las partes que constituían aquel búnker del franquismo todavía no se resignaban a una salida democrática de aquella dictadura fascista y de alguna manera pues buscaban en el ataque al movimiento obrero, incipiente, todavía clandestino, que representaban aquellas comisiones obreras, cuando todavía pues no estaba legalizado ni el sindicato, ni el Partido Comunista, ni el conjunto de las fuerzas democráticas, ¿no? Es verdad que, como bien decía Sira, la complejidad del fenómeno reaccionario de la extrema derecha, del nacionalpopulismo de extrema derecha, en mi opinión, tiene muchos más matices, contornos mucho más difusos, muy diferentes respecto a aquel búnker del franquismo agonizante en el año 77, ¿no? Y por tanto yo celebro que hagáis este tipo de jornadas, este tipo de reflexiones colectivas, que entre otras cosas tienen que servir para arrojar luz en una realidad, yo diría que difusa, y una realidad donde es difícil, ¿no?, analizar qué es lo que puede ocurrir para que tres personajes como los que tenéis ahí en la pantalla, dos de ellos, Giorgia Meloni y otro Donald Trump, han gobernado o gobiernan sus países. El tercero, por suerte, Santiago Abascal, nunca va a oler, estoy convencido, el gobierno de España. Pero, en todo caso, tres personajes nefastos estén amenazando, como amenazan, los principios básicos de convivencia, los principios básicos de convivencia cívica que, mal que bien, se han ido asentando en nuestras sociedades en los últimos años, ¿no? Y desde el punto de vista del análisis sindical, nosotros también estamos muy preocupados con este tipo de fenómenos, porque no se os escapa que tienen una capacidad de penetración, y así se está demostrando, más en otros países todavía que en España, tienen una capacidad de penetración importante entre las clases populares y las clases trabajadoras, ¿no? Y yo, que como digo, básicamente lo que estaba aquí es para daros la bienvenida, hacer un saludo, no me resisto a hacer una pequeñísima reflexión de contexto sobre algo que yo creo que es relevante y que apuntaba Sira en la intervención. Nuestra gente, la gente trabajadora, las clases populares de nuestro país y de tantos otros, hemos sufrido en menos de 3 lustros, es decir, en poco más de una década, estamos sufriendo las consecuencias acumulativas de un montón de crisis que, en mi opinión, están minando las bases de las certezas casi vitales que tenían millones de personas hace apenas 12 años, ¿no? Y me explico. Desde el estallido de la crisis financiera en el año 2008, la segunda crisis inducida a través de las políticas de austeridad a partir del año 2011, la pandemia y ahora la crisis producto de los precios y de los cambios geopolíticos que está habiendo en el mundo, el número de personas que en España han sufrido una merma en sus condiciones materiales de vida son millonarias.
Y mucho más importante que eso, en mi opinión, a los efectos de lo que vais a analizar, la pérdida de expectativas vitales de millones de personas en España desde que estalla la crisis financiera es inmensa. Hay millones de personas, millones de trabajadores y trabajadoras que lo que les habían contado de la vida hasta el año 2008 o el año 2009, aunque no hayan sufrido necesariamente una importante pérdida de condiciones materiales de vida, sí les ha quebrado las expectativas de vida que se habían forjado. Y yo creo que esto es un cambio, es una mutación muy importante en países como España, pero también como Estados Unidos o como otros países de Europa, ¿no? En segundo lugar, estamos asistiendo a unas transiciones en la forma de vivir y en la forma de producir, en la forma de organizar las empresas, en la forma de trabajar, de una intensidad enorme también en muy poquitos años. Aquí, quien más, quien menos, estamos con smartphones, estamos comunicándonos de formas que hace apenas 3 lustros eran diametralmente distintas. La revolución digital, la aplicación de la digitalización en los sistemas productivos, que no son aplicaciones neutras, sino que son aplicaciones sobre una determinada forma de organizar las empresas, donde cada vez más se da un proceso de dilución de responsabilidades, de externalización de responsabilidades desde las empresas a los trabajadores y trabajadoras, desde las empresas al medio ambiente, desde las empresas a la sociedad y desde las empresas a otras empresas subalternas, ha mutado la forma de trabajar, la forma de tener certeza sobre el trabajo y la forma de tener certezas, en definitiva, sobre la vida, ¿no? La transición energético-ecológica, siendo conscientes que era un reto, que es un reto inaplazable, y la situación geoestratégica nos lo está demostrando, no ya solo por una cuestión de sostenibilidad ambiental, sino por una cuestión de autonomía en la posibilidad de generar energía, también tiene unas consecuencias enormes cuando no se organiza en forma de transiciones justas y además con un impacto en los territorios que las han sufrido de forma desordenada inmenso, ¿no? Ir acumulando millones de personas cuyos anclajes vitales se han mutado mucho en los últimos años, ¿no? Y luego hay enormes transformaciones de carácter sociológico, de carácter social, de carácter político, en mi opinión, en algunos casos revolucionarios, particularmente el proceso de empoderamiento colectivo que han protagonizado las mujeres en nuestro país, pero también los procesos de liberación afectivo-sexual que afortunadamente España en cierto modo ha encabezado, que por mucho que los veamos como grandes avances, yo diría que casi antropológicos, que creo que lo son, no podemos perder de vista que han roto las escalas de certezas y las escalas de valores de millones también de personas en nuestro país, particularmente porque ha sido muy vigoroso el movimiento feminista o el movimiento de liberación LGTBI, ¿no? Fijaros que con todos esos enunciados que he hecho y con todas las personas que se ven afectadas por este tipo de mutaciones y de transformaciones en 12 años, es decir, en un tiempo que en términos históricos es nada, está englobado seguramente bastante más de la población española. Entre personas que han visto minoradas sus condiciones de vida, que han visto deterioradas sus expectativas de vida, que no es necesariamente lo mismo, pero a efectos sociológicos puede ser aún más relevante. Personas afectadas por transformaciones productivas, por el proceso de digitalización, porque se relacionan con la vida de otra manera, porque hasta se elija de otra manera, por decirlo de alguna manera. Las consecuencias de las transformaciones energéticas, la desaparición de sectores productivos enteros, más esas transformaciones sociológicas, tenemos a una parte muy importante de las poblaciones contemporáneas donde su percepción, insisto, de los anclajes vitales, de las certezas vitales, se han visto transformadas de forma muy rápida y en muy poco tiempo, ¿no? Y ante esto, la política, el espacio público, el espacio de vertebración social, el espacio sindical, tiene la obligación de generar nuevas certezas, nuevos espacios de bienestar, nuevos espacios de tranquilidad, nuevos espacios, si se quiere otra vez, antropológicos de cómo dotar a la gente de condiciones materiales, sociales y hasta espirituales de vida digna y de vida buena, ¿no? Y en mi opinión aquí es donde emerge el gran riesgo de la extrema derecha. La extrema derecha es un movimiento que a lo largo y ancho del mundo, con muchísimos matices, se ha especializado en ofrecer lo que, yo no sé si la palabra es de vuestra compañera en el Parlamento
europeo de Eugenia Rodríguez Palop, yo es la primera que se lo oí, esto de los enclaves seguros, de ofertar enclaves seguros a los millones de personas que se sienten trastabilladas, como digo, en sus certezas vitales, y esos enclaves seguros consisten básicamente en dotar de propuestas reaccionarias, atrasistas, neofascistas en algunos casos, opresivas, represivas en muchos casos, pero útiles en términos de enfrentar este cúmulo de inseguridades, ofertando un nuevo rol, o un viejo rol, mejor dicho, en la relación entre hombres y mujeres, impugnando, por tanto, la labor del feminismo, recuperando los nacionalismos y los supuestos marcos del Estado-nación como respuesta a las incertidumbres de una economía global que, evidentemente, ofrecía aguas en el modelo de globalización que ha planteado el neoliberalismo en 4 décadas. Es decir, todas las certezas represoras que plantea la extrema derecha buscan, precisamente, ofertar esos enclaves seguros a poblaciones crecientemente inseguras. Y yo creo que desde esta perspectiva hay que analizar en parte a toda esta gente. Yo no sé si la mejor idea que hemos tenido es llamarles neofascistas, porque el neofascismo, entendiendo no solo que sean neofascistas, que algunos son fascistas en su configuración ideológica profunda, los que leen algo, que también los hay, ¿no? Pero el neofascismo, de alguna manera, era una ideología sólida, que además aparece también como una reacción al movimiento sindical agrario, al movimiento de los trabajadores, en este caso en Italia, y a una situación del periodo entre guerras que poco tiene que ver con la actual, ¿no? Pero una ideología sólida de alguna manera. Yo creo que esto es otra cosa. Esto básicamente es una multiplicidad de espacios de seguridad que se pretende dar a la gente y que tienen su eficacia, como desgraciadamente se está demostrando, ¿no? Y ante esto creo que es donde hay que oponer las políticas, y con esto ya acabo porque me he alargado un poco más de la cuenta. Creo que hay que oponer las políticas que a mí me parecen claves. Una, la recomposición de los marcos de contrato social, de lo que yo creo que hay que articular un nuevo contrato social para el siglo XXI. Es decir, los contratos sociales del siglo XX tuvieron y tienen una vigencia en la provisión de algunos de los grandes servicios públicos, de los grandes compromisos sociales que hay que defender, la sanidad, la educación, las pensiones, algunas cosas más, el derecho laboral, evidentemente los derechos laborales y sindicales. Hay que incorporar más factores a ese contrato social. La estrategia de cuidados yo creo que es clave, junto con todo lo que son la sostenibilidad ambiental y la provisión de recursos que hasta ahora parecían ilimitados, como el agua y otros que van a ser objeto de conflicto en los próximos años. Y ese contrato social del siglo XXI tiene que ir acompañado de un proceso de vertebración y de empoderamiento social. Yo esta frase fácil que se dice, no hay mejor vacuna para el nuevo fascismo o para la nueva extrema derecha que los estados de bienestar, me parece que es verdad a medias. Porque en muchos de los países donde los estados de bienestar han estado más desarrollados o incluso lo están, han emergido estas fuerzas. No hay un país con una intervención pública en la economía más relevante, por ejemplo, que Francia, donde precisamente Le Pen, y no me estoy refiriendo al actual Le Pen, sino a su padre, a Jean-Marie Le Pen, fue desde hace bastantes décadas una amenaza al sistema de partidos que imperaban en la República de Francia. Por lo tanto, algo más complejo que eso será, ¿no? Porque es verdad que el neofascismo, el populismo de extrema derecha en España es muy elitista, es muy neoliberal, es muy ultraliberal, es muy de derechas en lo económico. Son, de momento, bastante torpes en ese terreno, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia sí ofertaron una especie de contrato social redefiniendo el nosotros, ultranacionalizándolo y sacando de ese nosotros a las personas migrantes, incluso de segunda o de tercera generación. Es decir, no es solo la recomposición de un estado de bienestar, sino que es la vertebración de la sociedad. Yo creo que ese sí es la gran vacuna ante la emergencia que nos plantean estas opciones reaccionarias, ¿no? Y algunos datos, por ejemplo, de cómo se votaba en Estados Unidos en áreas desindustrializadas, en áreas que habían sufrido la desaparición de sectores productivos industriales en función de la implantación de la AFL-CIO, del sindicalismo norteamericano,
o en función de su no implantación, la orientación del voto variaba bastante entre Trump e incluso Hillary Clinton, que bueno, pues era lo que era, ¿no? La vertebración social, yo creo que es un elemento clave, porque este fascismo no va a bajar con camisa negra sobre Roma. Este es un movimiento político muy instaurado en conciencias individualizadas, en conciencias desvertebradas, que crean una configuración de ideas políticas en base a mensajes muy simples, muy atomizados, muy contradictorios incluso, pero desgraciadamente muy eficaces, ¿no? Y por mi parte, pues nada más. Simplemente deciros que bueno, este es un tema que nos preocupa y que os deseo las mejores reflexiones, que seguro que nos son muy útiles a todas y a todos. Muchas gracias, Unai. Creo que precisamente has situado varios de los elementos y varios de los interrogantes que queremos abordar colectivamente aquí a partir del conocimiento, del trabajo, de la experiencia y de las miradas de muchas de las personas que van a formar parte de los paneles, de las mesas, de las propias jornadas y también de las aportaciones de quienes estáis inscritos e inscritas. A continuación, ahora sí, bien, Pablo Batalla. Pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar a Izquierda Unida por darme esta oportunidad muy especial para mí, ¿no? Es la oportunidad de conocer a un montón de gente muy interesante, de la que todos vamos a aprender mucho, yo el primero. Y nada, realmente vosotros dos ya habéis dado muy bien las pinceladas de lo que queremos hacer, ¿no? Un fantasma recorre el mundo, ese fantasma da mucho miedo. Y queremos ver qué es ese fantasma con la pasión de quien quiere derrotarlo, de quien quiere detener su marcha, pero también con la cabeza fría de quien quiere entenderlo y analizarlo bien, ¿no? Sin apriorismos y sin las inercias del antifascismo histórico, del que por supuesto nos sentimos herederos, ¿no? Y como decía bien Unai, es muy especial, ¿no?, que esto se haga en un lugar en el que palpita la memoria de los abogados de Atocha. Tenemos un ojo puesto en el pasado, pero también en el futuro, y queremos ver qué es esto, que vamos a hablar también de cómo llamarlo, como decía Sira, qué no es y cómo combatirlo, ¿no? Puesto que, como digo, ya han explicado ellos dos muy bien las líneas generales de lo que queremos hacer, simplemente voy a contar muy rápidamente para ya meternos con la primera intervención online de Gala Kabaj, desde Francia, cuáles van a ser los tres ejes que estructuren estas jornadas. Esta mañana la dedicamos a un eje, digamos, conceptual, en el que vamos a hablar del debate terminológico, en el que procuraremos no eternizarnos, pero que es interesante tenerlo. ¿Cómo llamamos a esto? Llamar a algo de la manera correcta es la primera manera, ¿no?, de empezar a derrotarlo. Y vamos a hablar, ya digo, de qué es, qué no es. Una cosa que a mí particularmente me interesa mucho, que es cómo está siendo capaz a veces de cooptar imaginarios de la izquierda, pervertirlos en un sentido exclusivista, esencialista, etcétera, y crecer a partir de ellos, ¿no? Vamos a hablar del feminacionalismo, del homonacionalismo, del ecofascismo. Ya digo, ¿no?, agarrar imaginarios de izquierda, pervertirlos y convertirlos en algo contra nosotros, ¿no? Y ya digo, eso es a lo que vamos a dedicar la primera parte de la mañana. La tarde la vamos a dedicar a una serie de charlas de otros tantos expertos en ultraderechas concretas. La ultraderecha brasileña con Gabriela de Lima, la ultraderecha argentina con Natalie Incaminato, la Inca, que interviene desde Argentina, con Jaime Caro vamos a aprender sobre la ultraderecha estadounidense, etcétera. Y después también vamos a tener un debate. Y mañana, la mañana de mañana, la vamos a dedicar a lo que en realidad más nos interesaba de estas jornadas, en las que por supuesto nos interesa todo, pero sobre todo nos interesaba salir de aquí con propuestas concretas de acción. Cómo combatir a esta gente en distintos campos en los que están siendo capaces de expandirse. Cómo combatirlos en su discurso, cómo se combate el discurso de esta gente, cómo combatirlos en las redes sociales, en la agitprop de las redes sociales, en la que ellos están siendo también muy exitosos, y cómo combatirlos en los centros educativos, que es algo que también nos preocupa, ¿no? Todos los profesores de secundaria que yo conozco, que todos conocemos, nos hablan del éxito que está teniendo esta gente en los institutos y de lo que uno de los ponentes, uno de los invitados a estas jornadas, Pablo Stefanoni, aquí presente, explica en su libro, ¿no?, cómo de alguna manera la rebeldía se está volviendo de derechas y hay en cierta medida, ¿no?,
esta gente está consiguiendo presentarse como el nuevo punk, ¿no? Como la nueva rebeldía adolescente contra el sistema. Eso es muy peligroso y vamos a aprender con gente que sabe de ello cómo combatirlo. Estas son los tres ejes que van a estructurar estas jornadas y ya digo, yo no quiero extenderme más y empezamos, ya digo, por dar paso a una conferencia muy interesante de Gala Kabaj desde Francia que nos va a hablar sobre la sociología del voto de ultraderecha en su país, en Francia. Muchísimas gracias y espero que os gusten estas jornadas.